Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el servidor NAS QNAP TS253D, un servidor NAS que está orientado específicamente a usuarios domésticos que necesiten un gran rendimiento y también a pequeñas y medianas empresas. Tal y como podéis ver, en la parte frontal de la caja encontramos el modelo exacto de este equipo, el TS253D, que incorpora dos bahías para alojar discos duros o SSD en su interior y que además incluye por defecto 4 GB de memoria RAM. Uno de los aspectos más destacables de este servidor NAS es que incorpora un procesador Intel Celeron J4125 que tiene 4 núcleos funcionando a una velocidad de 2 GHz, pero es que además en modo turbo es capaz de alcanzar los 2,7 GHz. Por supuesto, su arquitectura es x86 de 64 bits y también incorpora una GPU, es decir, un procesador gráfico Intel HD Graphics 600. Por supuesto, este procesador, al ser de última hornada, es decir, ha salido recientemente, incorpora por supuesto el motor de cifrado AESNI con el objetivo de que si vamos a transferir información a través de protocolos que utilicen AES, vamos a poder tener un grandísimo rendimiento tanto en lectura como también en escritura. Además, por si esto fuese poco, este procesador soporta también transcodificación acelerada por hardware. Por lo tanto, si utilizas Plex Media Server y Plex Pass, vamos a poder transcodificar vía hardware todo el contenido multimedia. En cuanto a la conectividad de red, es una novedad en QNAP que incorpora dos puertos 2.5G, es decir, vamos a poder conseguir una velocidad combinada en la red local de hasta 5 Gb por segundo, siempre y cuando utilicemos link aggregation y utilicemos switches compatibles con velocidades multigigabit. Las velocidades multigigabit son las velocidades de 2.5G y 5G que ya hemos visto anteriormente en otros equipos del fabricante QNAP. En el caso de que necesitemos ampliar las características de este servidor NAS, vamos a tener a nuestra disposición un puerto PCI Express 2.0x4. Por lo tanto, vamos a poder conectar directamente tarjetas QM2 que nos proporcionen SSD caché e incluso también podríamos conectar tarjetas de red 10G. Una vez que ya conocemos las principales características de este nuevo servidor NAS QNAP TS253D, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja y también todos los accesorios que incorpora. Lo primero que nos vamos a encontrar es el típico cable de alimentación con 3 pines y conector SUCO. Este cable de alimentación nos va a servir para conectar directamente la fuente de alimentación que es externa en este servidor NAS debido a su pequeño tamaño y que únicamente tiene 2 bahías para alojar discos duros. No obstante, esta nueva serie 53D también tenemos dos servidores NAS de 4 bahías, el TS453D y también el TS653D, con 6 bahías este último. Además, tal y como podéis ver, se encuentra este servidor NAS perfectamente protegido y dentro de la caja que podemos ver en la parte derecha es donde vamos a encontrarnos con todos y cada uno de los accesorios que ha incorporado el fabricante. Lo primero que nos vamos a encontrar es la documentación. Tenemos una guía de instalación rápida que nos va a guiar paso a paso en cómo debemos dar de alta este servidor NAS en la red local y también cómo debemos instalar los discos duros en su interior e incluso cómo debemos desmontarlo para instalar una tarjeta PCI Express en su puerto PCI Express 2.0x4. Además, también incorpora la típica tarjeta de garantía, que en este caso tenemos una garantía limitada de 5 años. Por supuesto, dentro de la caja de este servidor NAS QNAP TS253D encontramos todos los tornillos necesarios para colocar perfectamente los discos duros en las bahías. No obstante, no sería del todo necesario colocar estos tornillos, ya que tiene sujeciones en la parte izquierda y en la parte derecha de las propias bahías que son de plástico. Además, como este servidor NAS incorpora un total de 2 puertos de red a 2.5G, el fabricante ha incorporado un total de 2 cables de red Ethernet para conectar directamente y que no tengamos que comprar uno de manera adicional. De esta manera, el propio fabricante nos proporciona el cableado necesario para empezar a funcionar con este servidor NAS a una velocidad de 5 Gb por segundo, siempre y cuando tengamos switches compatibles. Además, en cuanto al transformador de corriente, tal y como podéis ver, encontramos el típico conector macho de 3 pines y en cuanto a las especificaciones técnicas, es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 5,41 amperios, suficiente para alimentar todos los componentes internos de este servidor NAS y también los discos duros que conectemos a él. En cuanto al conector de alimentación, es el típico conector circular que encontramos en otros servidores del fabricante QNAP de esta gama.
Una vez que hemos visto todos los accesorios de este servidor NAS QNAP TS253D, vamos a ver el propio servidor NAS en detalle. Un aspecto muy destacable a nivel físico es que es muy similar a otros modelos del fabricante. Sin embargo, lo verdaderamente importante está en su interior, ya que incorpora un hardware totalmente renovado, con el último procesador y también con tarjetas 2.5G. En la parte frontal encontramos el botón de encendido y apagado del equipo, los LEDs de estado, el puerto USB 3.2 Gen 1 a 5 GB por segundo y también un botón que nos va a permitir copiar todo el contenido del disco duro que nosotros conectemos en el interior del servidor NAS. En la parte derecha no encontramos nada, únicamente tenemos la típica pegatina para dar de alta rápidamente este servidor NAS en MyQNAP Cloud y también para realizar la instalación de manera fácil y rápida en la red local. En la parte de la izquierda encontramos una pequeña rejilla de ventilación y también el típico interruptor para posteriormente sacar las bahías. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la parte frontal hacia la izquierda y posteriormente accederemos directamente a las dos bahías que incorpora este servidor NAS del fabricante QNAP. Tal y como podéis ver, lo único que tenemos que hacer es pulsar hacia abajo y extraer la bahía con sumo cuidado. Tal y como os hemos comentado anteriormente, estas bahías son de plástico y están preparadas para alojar tanto discos duros de 3,5 pulgadas como también discos duros de 2,5 pulgadas e incluso SSD en tamaño 2,5 pulgadas. En la parte derecha y en la parte izquierda encontramos los típicos soportes, por lo tanto no va a ser del todo necesario atornillar los discos duros en el interior de las bahías. Tal y como podéis ver, en el interior del propio servidor NAS encontramos al fondo los conectores SATA 3. Incorpora dos conectores SATA 3 capaz de proporcionar una velocidad de hasta 6 GB por segundo. En la parte trasera, en la zona superior, es donde nos vamos a encontrar el slot para el PCI Express. También encontramos el botón de reset, el puerto HDMI 2.0 capaz de reproducir contenido en 4K a 60 FPS e incluso tenemos también un puerto USB 3.2 Gen 1 a 5 GB por segundo trasero, tres puertos USB 2.0 y finalmente los dos puertos 2.5G, que sin lugar a dudas es una de las características estrella de este servidor NAS QNAP TS253D. Por último, en la parte inferior encontramos el conector de alimentación y también la ranura Kensington para evitar posibles robos de este servidor NAS en una organización. Una vez que hemos visto las principales características y cómo es este servidor NAS QNAP TS253D, vamos a desmontarlo para que veáis cómo se accede directamente al puerto PCI Express 2.0 X4 que tenemos en su interior. Lo primero que tenemos que hacer es quitar estos dos tornillos que tenemos en la parte trasera del equipo, el tornillo que tenemos en la parte inferior y el tornillo que tenemos en la parte superior. A continuación, lo que tenemos que hacer es deslizar la parte derecha de la caja para extraer esta zona del servidor NAS y directamente accederemos a los componentes internos del equipo. Tal y como podéis ver, aquí es donde vamos a tener las dos bahías para alojar los discos duros, el conector SATA 3 también lo estamos viendo e incluso también vamos a ver el ventilador para extraer el aire caliente del interior. En cuanto a la ranura PCI Express, la tenemos en la parte superior. Aquí es donde vamos a tener que pinchar la tarjeta de expansión para proporcionar más características a este servidor NAS QNAP que incorpora únicamente dos bahías. Por supuesto, también vamos a tener que quitar este bracket retirando directamente el tornillo que tenemos en la parte frontal. Lo que más nos ha gustado de este servidor NAS, sin lugar a dudas, es la incorporación de un nuevo procesador Intel Celeron J4125 a 2 GHz de velocidad y también la posibilidad de ampliar la memoria RAM a 8 GB de capacidad como máximo. Por supuesto, no debemos olvidar tampoco el motor de cifrado por hardware y la transcodificación por hardware que nos va a permitir un mayor rendimiento cuando realicemos esta tarea multimedia. Una vez que hayamos visto cómo es este servidor NAS QNAP TS253D, vamos a ver cómo es la caja de expansión QNAP TL-D400S y cómo conectarla a este servidor NAS del fabricante QNAP. La caja de almacenamiento JBOD TL-D400S del fabricante QNAP nos va a permitir ampliar el almacenamiento externo tanto de un ordenador con sistemas operativos Windows y Linux como también de un servidor NAS con QNAP QTS. De esta manera vamos a poder ampliar el almacenamiento e incluso realizar niveles RAID de manera totalmente automática y muy sencilla.
El TLD400S incorpora un total de 4 bahías para alojar discos duros de 3,5 pulgadas y también discos duros de 2,5 pulgadas y SSD de 2,5 pulgadas. Lo más destacable, sin lugar a dudas, es que todos los conectores son SATA 3 a 6 gigabits por segundo y además el cable utilizado es el cable SFF 8088, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de limitación en la conexión cableada de esta caja de almacenamiento con nuestro ordenador o directamente con el servidor NAS del fabricante QNAP. Además, en su interior incorpora la tarjeta PCI Express necesaria para instalar directamente en la placa base de nuestro ordenador o de nuestro servidor NAS QNAP para conseguir el mejor rendimiento posible. Por ejemplo, con el servidor NAS anterior que hemos visto, el TS253D, no es posible realizar un nivel RAID 5 ni tampoco RAID 6 porque es necesario tener al menos 3 o 4 bahías disponibles. Sin embargo, el TS253D únicamente tiene 2 bahías. Sin embargo, con este equipo sí vamos a poder configurar un RAID 5 o un RAID 6 que se conecta directamente al servidor NAS y se integra perfectamente en el sistema operativo gracias a la sección de almacenamiento e instantáneas del sistema operativo QTS de QNAP. En el interior de la caja de este equipo TLD400S encontramos el propio dispositivo y también una caja con todos y cada uno de los accesorios que ha incorporado el fabricante QNAP. En este caso los accesorios son realmente importantes porque incorpora la tarjeta de expansión y el cable de datos necesario para conectar el TLD400S con dicha tarjeta de expansión. Tal y como podéis ver, en el interior de la caja encontramos el cable de alimentación con conector de 3 pines y también conector SUCO para alimentar correctamente el transformador de corriente de esta caja de almacenamiento JBOD SATA a 6 gigabits por segundo. Tal y como podéis ver, encontramos el típico conector circular, el conector de 3 pines y también las características de este transformador de corriente que es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 5,41 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del TLD400S como también los discos duros que conectemos en su interior. El fabricante QNAP también ha incorporado todos los tornillos necesarios para colocar y atornillar perfectamente los discos duros en el interior de las bahías, aunque no es necesario ya que también tenemos los típicos soportes. Además nos vamos a encontrar con 2 llaves para bloquear perfectamente estas bahías y no extraerlas de manera accidental, es decir, tendríamos que desbloquear las bahías y a continuación extraer los discos duros. Gracias a esta tornillería y las llaves vamos a poder proteger adecuadamente e instalar los discos duros sin tener ningún tipo de problema. Tal y como podéis ver, también tenemos la tarjeta de expansión QNAP QXP 400ESA 1164. Esta tarjeta lo que nos va a permitir es conectarla directamente al ordenador, pincharla en la placa base de nuestro ordenador o también pincharla en el puerto PCI Express del servidor NAS QNAP TS253D o cualquier otro servidor NAS QNAP compatible. Tal y como podéis ver, el conector es el que os hemos comentado anteriormente. Esta tarjeta es totalmente necesaria para que la caja de almacenamiento TLD400S funcione correctamente, de lo contrario no funcionará. Si tenemos en cuenta que existen diferentes tipos de placas base y también de servidor NAS con diferentes perfiles, lo que vamos a tener en el interior también es diferentes brackets con diferentes tamaños. El que nos interesa es el de la parte inferior. Este es el que vamos a tener que montar directamente en esta tarjeta QXP que os hemos mostrado anteriormente para conectarla perfectamente al servidor NAS QNAP TS253D. Y por último nos vamos a encontrar una de las partes más importantes, el cable de datos de esta caja de almacenamiento TLD400S. Tal y como podéis ver encontramos el conector en los dos extremos que nos va a permitir un extremo conectarlo a la caja de almacenamiento TLD400S y el otro conector directamente a la tarjeta de expansión QNAP QXP. Tal y como podéis ver, la longitud de este cable es de aproximadamente 1 metro, por lo tanto vamos a tener que colocar la caja de almacenamiento cerca del servidor NAS donde nosotros lo instalemos o nuestro ordenador. En la guía de instalación rápida que el fabricante de servidores NAS y de caja de almacenamiento QNAP ha incorporado, vamos a poder ver en detalle todos los accesorios que incorpora la caja de este equipo de almacenamiento. Además, también nos va a enseñar en cómo debemos extraer las diferentes bahías, cómo debemos instalar los discos duros e incluso cómo debemos instalar la tarjeta de expansión QNAP QXP directamente en la placa base de nuestro ordenador o también en nuestro servidor NAS.
Tal y como podéis ver, tenemos una guía bastante amplia de todas las partes de este equipo. Otra zona muy interesante es que nos va a permitir apagar y encender el audio, y también incluso vamos a poder controlar la velocidad del ventilador de manera manual. Por último, tenemos también la típica tarjeta con la garantía limitada del producto. Una vez que hayamos visto tanto los accesorios como también la documentación de esta caja de almacenamiento TLD400S, vamos a ver en detalle el propio dispositivo. Tal y como podéis ver, a nivel físico es como si fuese un servidor NAS del fabricante QNAP. Es muy similar a otros modelos de la gama, sin embargo es una caja de almacenamiento. En la parte de la izquierda es donde nos vamos a encontrar con todos y cada uno de los LEDs de estado del equipo. El LED de información, si hay conectividad, si el ventilador está funcionando correctamente, e incluso también los LEDs de estado de los discos duros que vamos a poder instalar en su interior. Tal y como os hemos comentado anteriormente, esta caja de almacenamiento incorpora un total de 4 bahías para alojar discos duros. Tal y como podéis ver, se encuentran perfectamente preparadas para alojar discos tanto de 3,5 pulgadas como también de 2,5 pulgadas. Además, es compatible también con SSD, por lo tanto, vamos a poder utilizar incluso esta caja de almacenamiento como caché SSD o almacenamiento por niveles con Qtier. En la parte derecha de esta caja de almacenamiento TLD400S no encontramos ningún conector ni tampoco ningún tipo de botón. Lo mismo ocurre con la parte izquierda de la caja, pero en esta zona sí nos vamos a encontrar con una pequeña rejilla de ventilación y también con una pegatina que nos va a indicar de cómo debemos conectar esta caja de almacenamiento, es decir, el orden que debemos seguir. Es decir, primero debemos conectar el cable directamente a nuestro servidor NAS o PC, a continuación encender la caja de almacenamiento JBoss y posteriormente encender el servidor NAS o PC. A continuación, para desconectar esta caja de almacenamiento, primero apagamos el servidor NAS o PC y a continuación apagamos esta caja de almacenamiento. En la parte trasera de la caja es donde nos vamos a encontrar con un gran ventilador para extraer el aire caliente de su interior. Aquí es donde nos vamos a encontrar con un pequeño interruptor para encender y apagar los sonidos que puede emitir esta caja de almacenamiento. También nos vamos a encontrar con el propio conector de datos que incorpora este equipo, un interruptor para modificar cómo funciona el ventilador, ya que lo podemos modificar de manera manual, el interruptor de encendido y apagado y finalmente el conector de alimentación y conector Kensington para evitar los robos. Una vez que hemos visto en detalle cómo es esta caja de almacenamiento TLD400S y sus principales características, os vamos a enseñar cómo montar esta tarjeta de expansión QNAP QXP directamente en el servidor NAS QNAP TS253D que hemos utilizado anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el servidor NAS tal y como lo hemos dejado anteriormente y vamos a tener que pinchar esta tarjeta de expansión directamente en su puerto PCI Express. Pero antes de poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es quitar este bracket que incorpora la tarjeta, ya que no es compatible con nuestro servidor NAS. Este bracket está orientado perfectamente para más ordenadores de bajo perfil o también otro tipo de servidores, pero en este caso, con este modelo del fabricante NAS QNAP, no nos serviría. De esta manera vamos a tener que coger el bracket de bajo perfil y que es plano. Con este bracket lo único que tenemos que hacer es atornillar los dos tornillos tal y como hemos hecho anteriormente, quitando los dos tornillos del anterior. Lo ponemos debajo, atornillamos correctamente los tornillos para sujetarlo perfectamente y a continuación ya podremos pinchar la tarjeta sin mayores problemas. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la tapa, el bracket que viene por defecto en el TS253D. Simplemente lo que tenemos que hacer es quitar este tornillo, guardarlo bien porque posteriormente lo vamos a utilizar. Y ahora, una vez que ya tenemos listo el TS253D, lo único que tenemos que hacer es pinchar correctamente la tarjeta y poner otra vez nuevamente el tornillo. Para poner la tarjeta únicamente debe hacer clic hasta el final, tal y como podéis ver ya está perfectamente instalada y ahora debemos poner nuevamente el tornillo para colocarla correctamente y que no se mueva absolutamente nada. Una vez que hayamos instalado la tarjeta PCI Express, lo único que tenemos que hacer es volver a montar el servidor NAS QNAP TS253D, poniendo la carcasa, colocando las bahías en su interior y también atornillando los dos tornillos que tenemos en la parte trasera. Una vez que lo hayamos hecho, lo único que tendremos que hacer, por último, es colocar la tapa de plástico transparente que tenemos en la parte frontal
subir el interruptor para bloquearlo y a continuación ya tendremos montado este servidor NAS QNAP TS253D con la tarjeta QNAP QXP para utilizar la caja de almacenamiento TLD400S. ¿Cómo debemos conectar ambos dispositivos? Utilizando el cable que incorpora la caja de almacenamiento TLD400S. Simplemente lo único que tendremos que hacer es conectarlo como si fuese un puerto SFP Plus o como si fuese un puerto RJ45. Lo conectamos en un extremo y a continuación conectamos el otro extremo en la tarjeta QNAP QXP que incorpora el servidor NAS QNAP o que también podría tener un ordenador con Windows o Linux sin ningún tipo de problema. Ahora ya podríamos encender los dispositivos y empezar a configurar los diferentes niveles de RAID y utilizar el almacenamiento adicional que nos proporciona esta caja de almacenamiento. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis tanto del servidor NAS QNAP TS253D como también de la caja de almacenamiento QNAP TLD400S. Tal y como podéis ver, es un conjunto de dispositivos realmente interesante porque nos va a permitir tener un grandísimo almacenamiento y además en un servidor NAS realmente pequeño que únicamente tiene 2 bahías para alojar discos duros. De esta manera, en caso de que sea necesario, vamos a poder ampliar el almacenamiento de manera fácil y rápida utilizando este dispositivo TLD400S. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver el rendimiento real que nos ha proporcionado tanto el servidor NAS TS253D como también la caja de almacenamiento TLD400S. Os esperamos.